Y ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La caída. Vincent Morrison ya había visto la muerte antes, en Afganistán, en Irak, en los oscuros rincones del mundo los que lo llevaba su trabajo de seguridad privada. Pero nada lo había preparado para ver a su hija de 8 años, Ruby, caer por aquellas escaleras de hormigón en la escuela primaria Lincoln. El sonido todavía resonaba en su mente 3 meses después, el crujido nauseabundo de su columna contra el borde de un escalón, su vocecita diciendo, «Papi», antes de silenciarse. Los médicos habían sido clínicos en su evaluación. Lesión medular completa, fractura T12L1. Ruby nunca volvería a caminar. Vince había construido su vida en torno al control. Con 1,88 metros de estatura, manos callosas y ojos de acero gris, se había ganado la vida leyendo las intenciones de la gente antes de que actuaran. Su entrenamiento militar y 15 años en seguridad privada le habían enseñado que la supervivencia significaba mantenerse 3 pasos por delante de los demás. Pero no había visto venir esto. Solo corría para alcanzar a sus amigas. Había sollozado Claudia en la sala de espera del hospital, su cabello castaño rojizo cayéndole sobre el rostro. El conserje debió de haber fregado las escaleras justo antes. Estaban muy resbaladizas. Vincent abrazó a su esposa entonces, acariciando su cabello mientras Ruby yacía inconsciente en cirugía. Claudia era una mujer delicada, de 1,62 metros, con el tipo de belleza etérea que hacía que los extraños la miraran 2 veces. Trabajaba a tiempo parcial en una galería de arte, pasaba las tardes pintando acuarelas y nunca se había enfrentado a una tragedia real. Esto la destrozaría, Vince lo sabía, pero lo afrontarían juntos. También se había equivocado en eso. Su casa en los suburbios de Denver había sido modificada con rampas, puertas más anchas y un baño especializado. Vince había liquidado sus ahorros sin dudarlo. Ruby lo era todo para él. Su hija brillante y curiosa que hacía preguntas interminables sobre sus viajes, que había heredado su terquedad y el ojo artístico de Claudia. «Papi, ¿de verdad nunca volveré a bailar?», había preguntado Ruby durante uno de sus primeros días en casa, sus pequeñas manos aferradas a los reposabrazos de su nueva silla de ruedas. «Quizás no bailes como antes, pequeña», había dicho Vince, arrodillándose junto a su silla. «Pero encontraremos nuevas formas. Eres una Morrison. Nos adaptamos y superamos». Ruby había asentido solemnemente y luego preguntó si podía pintar un cuadro de montañas desde una silla de ruedas. Esa era su niña, siempre mirando hacia adelante, nunca pensando en lo perdido. Claudia, sin embargo, parecía retraerse más cada día. Había dejado de pintar, de visitar la galería, de mirar a Vince a los ojos cuando le hablaba de los progresos de Ruby en la fisioterapia. «Solo se está adaptando», le había asegurado la doctora Patricia Hernández, la psicóloga de Ruby. «A veces los padres se culpan, especialmente las madres. Dale tiempo». Pero los instintos de Vince, perfeccionados por años de leer entornos hostiles, le susurraban que algo más profundo andaba mal. Claudia no solo estaba de luto, estaba calculando. La forma en que miraba a Ruby cuando pensaba que nadie la veía, la ligera tensión alrededor de sus ojos cuando la silla de ruedas de Ruby rozaba el marco de la puerta, el suspiro casi imperceptible cuando Ruby necesitaba ayuda para pasarse a la cama. Su esposa estaba viendo a su hija como una carga. Vince la había confrontado una noche en su cocina, la misma cocina donde Ruby solía subirse a un taburete para ayudar a hacer galletas. «A blame, Claudia. ¿Qué te pasa por la cabeza?». Ella se había vuelto desde el fregadero, con un paño de cocina aferrado en sus dedos cuidados. «No sé a qué te refieres». «Apenas la miricia. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste con sus ejercicios?». «Para eso está el terapeuta». Su voz tenía un filo que él nunca había oído antes. «Trevor sabe lo que hace». Trevor Hannigan, el fisioterapeuta de Ruby. Vince se había dado cuenta de cómo Claudia se demoraba en la sala de terapia, de cómo siempre encontraba razones para estar presente durante las visitas de Trevor. El hombre era competente, un exatleta universitario convertido en fisioterapeuta con un encanto natural y el tipo de físico esculpido que se obtiene de las sesiones diarias de gimnasio. Hacía reír a Ruby durante sus ejercicios, lo cual Vince apreciaba, pero algo en su sonrisa demasiado brillante y la forma en que su mano se detenía en el hombro de Claudia cuando se iba hacía que Vince apretara la mandíbula. «Es nuestra hija, Claudia, no una paciente». Es un recordatorio constante de todo lo que salió mal. Las palabras brotaron de ella, y luego se tapó la boca con la mano, con los ojos muy abiertos por el horror de lo que había revelado. Vince se había quedado mirando a su esposa, mirándola de verdad, y vio a una extraña.
La mujer que una vez había hablado de tener más hijos, que cantaba nanas mientras trenzaba el pelo de Ruby, que llamaba a su hija su pequeño milagro, se había ido. Esa noche, acostado en la cama mientras Claudia fingía dormir, Vince hizo su primera evaluación estratégica. Su matrimonio había terminado. La única pregunta era cómo proteger a Ruby de las consecuencias. Empezó a planificar entonces, de la misma manera que había planificado rutas de extracción en Kandahar. Cada variable, cada contingencia, cada posible amenaza. Porque Vincent Morrison había aprendido hacía mucho tiempo que cuando alguien te muestra quién es de verdad, le crees a la primera. Capítulo 2. La herencia. La llamada llegó un martes por la mañana de octubre mientras Vince revisaba los protocolos de seguridad para un cliente corporativo. Ruby estaba en su programa escolar adaptado, y Claudia había ido a la ciudad para lo que, según ella, era una cita en la galería. ¿Señor Morrison? La voz pertenecía a Harold Fitzpatrick, un abogado de sucesiones de Boston. Lo llamo en relación con la abuela de su esposa, Eleanor Pimpton. Me temo que falleció la semana pasada. Vince dejó su café. Había conocido a Eleanor exactamente 2 veces, una mujer formidable de más de 90 años que vivía en una mansión de Beacon Hill y hablaba con la autoridad cortante del dinero antiguo de Nueva Inglaterra. Claudia rara vez la mencionaba, afirmando que la anciana desaprobaba su vida de clase media. Siento su pérdida, dijo Vince, aunque no estaba seguro de por qué el abogado lo llamaba a él en lugar de a Claudia. El funeral fue ayer, pero está el asunto de la herencia. La señora Pimpton fue bastante específica en su testamento. Todo va para su esposa. La casa, las inversiones, los activos líquidos. Estamos hablando de aproximadamente $1,9 millones. Vince casi dejó caer el teléfono. Perdone, ¿qué? ¿Su esposa no se lo ha dicho? Llevamos más de una semana intentando localizarla. La herencia es sustancial y hay que tomar algunas decisiones urgentes con respecto a la propiedad. Después de colgar, Vince se sentó en su despacho en casa, un dormitorio reconvertido lleno de mapas, manuales de seguridad y fotos de sus días en el ejército. Casi $2 millones. Suficiente para asegurar el cuidado de Ruby de por vida, para conseguir el mejor equipo, los mejores tratamientos. ¿Por qué Claudia no había mencionado nada de esto? Encontró la respuesta esa tarde cuando regresó de recoger a Ruby del colegio. Claudia estaba en su dormitorio, haciendo una maleta. ¿Vas a algún sitio?, preguntó desde la puerta. Ella se sobresaltó, dejando caer una pila de lencería cara que él nunca había visto antes. Oh, llegas pronto. Solo estaba organizando algunas cosas. Ha llamado al abogado. Por tu abuela. El color desapareció de su rostro. ¿Qué abogado? Harold Fitzpatrick. Conversación interesante. Sobre $1,9 millones que olvidaste mencionar. Entró en la habitación, su voz mortalmente tranquila. ¿Pensabas contármelo de la herencia antes o después de desaparecer? La mano de Claudia tembló mientras cerraba la maleta. No sé de qué estás hablando. El equipaje caro, la ropa nueva, las llamadas secretas. ¿Crees que no me he dado cuenta? Vince había estado siguiendo sus movimientos durante semanas, usando habilidades que lo habían mantenido vivo en territorio hostil. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, Claudia? ¿Planeando qué? Pero su voz se quebró, y ambos sabían que la mentira era inútil. Irme, coger el dinero y huir. ¿Y Ruby? Algo cambió en la expresión de Claudia, una dureza que hacía que sus hermosos rasgos parecieran extraños. Ruby estará bien. Te tiene a ti. Y tiene sus necesidades. Necesidades especiales. No estoy hecha para esta vida, Vince. Nunca lo estuve. Es tu hija. Es una responsabilidad que nunca quise. Las palabras salieron como veneno. Quería una vida normal, una familia normal. Quería viajar, pintar en Florencia, celebrar cenas sin preocuparme por la accesibilidad para sillas de ruedas. Querías jugar a las casitas hasta que se puso difícil. La barbilla de Claudia se alzó desafiante. Trevor lo entiende. Él sabe lo que es querer más que esta prisión suburbana. Ahí estaba, la confirmación que Vince había temido y esperado a partes iguales. ¿Cuánto tiempo? ¿Importa? ¿Cuánto tiempo llevas con él? Ella se estremeció ante su tono, la misma voz que había usado en interrogatorios en Fallujah. Desde justo después del accidente. Él estaba allí. Me escuchó. No me trató como si estuviera rota solo porque mi hija lo estaba. Vince sintió que algo frío y calculador se asentaba en su pecho, la misma sensación que había tenido al identificar amenazas en una multitud, al separar a los combatientes enemigos de los civiles. Claudia acababa de pasarse a la columna enemiga. Y el dinero es mío.
La abuela me lo dejó a mí, no a nosotros. Voy a coger lo que es mío y empezar de nuevo. Con Trevor. Su voz ganó fuerza. Llevamos semanas planeando esto. Nos vamos a California mañana. Luego quizás a Europa. A algún lugar cálido, algún lugar hermoso. Algún lugar donde pueda volver a pintar y recordar quién era antes de todo esto. Vince asintió lentamente, su expresión ilegible. ¿Y Ruby? Tú eres su padre. Tú cuidarás de ella. Eres bueno cuidando de cosas rotas. El insulto quedó suspendido entre ellos como una cuchilla. Vince había recibido metralla en su pierna izquierda durante su tercer despliegue. Todavía le dolía antes de las tormentas. Nunca se había quejado de ello, nunca había dejado que lo frenara. Pero Claudia acababa de revelar exactamente cómo veía a su hija, rota, dañada, desechable. No pelearé por el divorcio, dijo Vince en voz baja. Quédate con la mitad del dinero si quieres. Quédate con el valor de la casa. Pero deja a Ruby fuera de esto. El alivio de Claudia fue visible. Gracias. Sé que esto es difícil, pero es mejor así. Para todos. ¿Dónde te reunirás con él? ¿Qué? Trevor. ¿Dónde te reunirás con él? Supongo que no viajaréis juntos desde aquí. Claudia dudó. Luego pareció decidir que la honestidad era más segura que las mentiras. Él vuela desde Denver mañana. Nos encontramos en San Francisco. Intelligent. Menos sospechoso así. Vince se hizo a un lado, señalando hacia la puerta. Deberías empacar el resto de tus cosas. Me encuentro a Ruby ocupada abajo. Claudia lo miró fijamente, claramente sorprendida por su reacción tranquila. ¿Tú? ¿Estás de acuerdo con esto? Quiero que seas feliz, Claudia. Siempre lo he querido. Las palabras sabían a ceniza, pero servían a su propósito. Que pensara que estaba vencido, sumiso. Que subestimara al hombre con el que había vivido durante 10 años, pero que nunca había conocido realmente. Esa noche, después de que Claudia hubiera cargado su coche con maletas y cajas de sus pinturas, después de que hubiera besado la frente de Ruby y susurrado un adiós que sonaba a mentira, Vince se sentó en su despacho y abrió su portátil. Tenía trabajo que hacer. Capítulo 3. El viaje a la montaña. El 31 de octubre amaneció nítido y claro, con un tipo de cielo azul brillante que hacía que las montañas rocosas parecieran lo suficientemente cerca como para tocarlas. Vince estaba en su cocina preparando el desayuno de Ruby cuando oyó la voz de Claudia en el pasillo, artificialmente brillante y alegre. ¿Te gustaría que fuéramos a dar un paseo en coche hoy, cariño? Solo nosotras dos. Vince se quedó helado, con la espátula a medio camino del plato. Según el plan que Claudia creía que él no conocía, se suponía que ella debía estar en un avión a San Francisco esa tarde. Trevor ya se había ido. Vince había confirmado la salida de su vuelo la noche anterior a través de contactos en el aeropuerto. ¿A dónde iríamos, mami? La voz de Ruby llevaba la esperanza cautelosa de una niña que había aprendido a no esperar demasiado. A un lugar hermoso, en las montañas. Podríamos hacer un picnic, tomar algunas fotos. ¿Te gustaría? Vince dejó la espátula y se acercó a la puerta. A través de la rendija, pudo ver a Claudia arrodillada junto a la silla de ruedas de Ruby, su expresión animada de una manera que no lo había estado en meses. Pero había algo mal en su sonrisa, demasiado amplia, demasiado brillante, como una máscara estirada sobre algo hueco. ¿Puede venir papi también? Hoy no, Nina. Papi tiene que trabajar. Esto es solo para nosotras, las chicas. El rostro de Ruby decayó ligeramente, pero asintió. Veo. ¿Puedo llevar mis materiales de arte? Quizás pueda dibujar las montañas. Por supuesto. La voz de Claudia se quebró ligeramente. Lleva lo que quieras. Vince se retiró a la cocina, su mente corriendo a toda velocidad. ¿Por qué querría Claudia llevar a Ruby a alguna parte? Había dejado claro que su hija era una carga, un obstáculo para su nueva vida con Trevor. A menos que, el pensamiento que se formó le heló la sangre. Claudia iba a heredar todo. Si algo le sucedía a Ruby, la herencia era legalmente suya. Pero Ruby tendría derecho a manutención, a cuidados médicos que mermarían esos 1,9 millones de dólares. ¿Y si Ruby moría en un accidente, una trágica caída durante un pintoresco viaje en coche por la montaña? Quizás, Claudia sería libre de empezar su nueva vida sin ninguna carga financiera o emocional. Vince se obligó a pensar clínicamente, de la misma manera que había analizado patrones de amenaza en zonas de combate. Los hechos, se suponía que Claudia se iba a California hoy. De repente había decidido llevar a Ruby a un inesperado viaje a la montaña. Específicamente, no quería que Vince fuera. De todos modos, planeaba abandonar a Ruby, por lo que el apego emocional no era un factor.
Casi $2 millones estaban en juego. La conclusión era inevitable y horrible. Claudia planeaba matar a su hija. «Papi», llamó Ruby desde el pasillo, «mami me lleva a ver las montañas. ¿Puedes ayudarme a preparar mi caja de arte?» Vince compuso su rostro y salió a ayudar a su hija, su mente ya cambiando a modo operativo. Tenía 2 horas, quizás 3, antes de que sucediera lo que Claudia estuviera planeando. Necesitaba seguirlas, pero con cuidado. Si se equivocaba, parecería un soldado paranoico acosando a su esposa separada. Si tenía razón, estaba a punto de ver a alguien intentar asesinar a su hija. «Toma, pequeña». Se arrodilló junto a la silla de ruedas de Ruby y la ayudó a organizar sus materiales de dibujo. «Llévate los lápices de colores buenos, los que te dio el abuelo. ¿Mirarás mis dibujos cuando vuelva?» «Absolutamente». Le besó la parte superior de la cabeza, inhalando el aroma de su champú de fresa. «Te quiero, Ruby». «Yo también te quiero, papi». Claudia apareció con la chaqueta de Ruby y una pequeña mochila. ¿Lista para nuestra aventura? Mientras se iban, Vince notó que Claudia se había cambiado de ropa. Ahora llevaba botas de montaña, vaqueros oscuros y una chaqueta gruesa, ropa práctica para terreno montañoso. El tipo de atuendo que usarías si necesitaras bajar por un sendero después de empujar una silla de ruedas por un acantilado. Vince esperó exactamente 4 minutos después de que su coche desapareciera. Luego cogió sus llaves y su equipo táctico. Su jeep estaba equipado con seguimiento GPS, equipo de visión nocturna y una cámara de largo alcance con un teleobjetivo, herramientas de su oficio que estaban a punto de convertirse en instrumentos de salvación o pruebas en un caso de asesinato. El dispositivo de rastreo que había colocado en el coche de Claudia la semana anterior la mostraba dirigiéndose al oeste por la enero del 70 hacia los pasos de montaña. Conducía hacia Loveland Pass, una carretera sinuosa y peligrosa con caídas abruptas y barandillas mínimas. El lugar perfecto para un accidente. Vince la siguió a distancia, usando su telescopio para mantener su coche a la vista mientras se mantenía lo suficientemente atrás para evitar ser detectado. Sus manos estaban firmes en el volante, pero su corazón martilleaba contra sus costillas. Cada minuto que pasaba acercaba a Ruby al peligro. La carretera ascendía constantemente pasando Georgetown y Silver Plume hacia las tierras altas, donde los álamos ya habían perdido sus hojas doradas para el invierno. El coche de Claudia finalmente se detuvo en un mirador panorámico a unas 2 millas antes de la cima del paso, un apartadero con una vista espectacular del valle de abajo y sin otros coches a la vista. Vince aparcó detrás de un grupo de pinos a media milla de distancia y sacó su cámara. A través del teleobjetivo, observó a Claudia ayudar a Ruby a salir del coche y a sentarse en su silla de ruedas. Parecían estar teniendo una conversación normal, Ruby señalando emocionada las montañas mientras Claudia sonreía y asentía. Luego, Claudia comenzó a empujar la silla de ruedas hacia el borde del mirador. La sangre de Vince se convirtió en hielo al darse cuenta de lo que estaba presenciando. El mirador tenía una barrera de piedra a la altura de la cintura, pero más allá había una caída vertical de varios cientos de pies. Todo lo que Claudia tenía que hacer era levantar las ruedas delanteras de la silla de Ruby por encima de la barrera y empujar. Parecería un trágico accidente. Una madre y una hija disfrutando de la vista cuando la silla de ruedas de alguna manera se precipitó por el borde. A través de la lente de su cámara, Vince vio a su esposa posicionar la silla de Ruby a pocos pies de la barrera. Hablaba animadamente, gesticulando hacia el valle, manteniendo a Ruby distraída. Ruby se reía, completamente inconsciente de que su madre la estaba posicionando para el asesinato. Claudia miró alrededor del mirador vacío, confirmando que estaban solas. Luego se movió detrás de la silla de ruedas de Ruby y colocó sus manos en las manijas de empuje. Vince ya estaba corriendo. Había salido de su jeep en silencio, usando cada técnica de sigilo que el ejército le había enseñado para moverse entre los árboles. El mirador estaba a 200 yardas, a través de terreno rocoso y pinos dispersos. Tenía quizás 30 segundos antes de que Claudia hiciera su movimiento. A través de la cámara que rebotaba en su pecho, todavía podía verlas. Claudia había comenzado a empujar a Ruby más cerca de la barrera. Ruby se inclinaba hacia adelante emocionada, señalando algo en el valle de abajo. «Mira, mami, ¿eso de ahí abajo es un lago?» «Sí, cariño. Un hermoso lago azul». La voz de Claudia se escuchó claramente en el aire enrarecido de la montaña. Levantó las ruedas delanteras de la silla de Ruby sobre la barrera de piedra. Ruby soltó una risita ante la sensación de inclinarse hacia adelante. «Yupi, es como un balancín». «Así es, nena. Como un balancín». Vince estaba a 50 yardas,
moviéndose tan rápido como podía sobre el terreno irregular. Claudia levantó la silla de ruedas más alto, el peso de Ruby ahora balanceándose precariamente sobre la barrera. Un empujón, y caería. Mami, tengo miedo. Esto está muy alto. No tengas miedo, cariño. Mami te tiene. Las manos de Claudia se movieron para empujar la silla de ruedas hacia adelante, por el borde. ¡Alto! El rugido de Vince resonó en las montañas mientras salía de la línea de árboles, su pistola de servicio desenfundada y apuntando directamente a la cabeza de su esposa. Claudia se giró, su rostro una máscara de conmoción y culpa. La silla de ruedas de Ruby se tambaleaba en el borde de la barrera, equilibrada entre la seguridad y la muerte. «Papi». La voz de Ruby era aguda y asustada. «¿Qué está pasando?» «Con mucho cuidado», dijo Vince, su voz mortalmente tranquila a pesar de la adrenalina que inundaba su sistema. «Retírala del borde». «Vince, esto no es», tartamudeó Claudia. Dije, «con cuidado». Un movimiento en falso, y te meteré una bala en el cráneo. Las manos de Claudia temblaron mientras retiraba la silla de ruedas de Ruby a tierra firme. Ruby inmediatamente intentó darse la vuelta, pero Vince mantuvo su atención en su esposa. «Papi, ¿por qué tienes tu pistola?» «Está bien, pequeña. Papi solo está siendo cuidadoso». Nunca quitó los ojos de Claudia. «¿Ibas a matarla?» «No. No, yo nunca». He estado observando durante 10 minutos. Vi cómo posicionaba su silla, vi cómo la levantaba sobre la barrera. Ibas a empujar a nuestra hija por un acantilado. La compostura de Claudia se quebró por completo. «Ya está muerta, Vince. ¿No lo entiendes? La niña que criamos se ha ido. Esta cosa en la silla de ruedas ya no es Ruby. Es solo una carga, un recordatorio constante de todo lo que salió mal. No puedo vivir con ello». Ruby emitió un pequeño sonido herido. Vince vio cómo el rostro de su hija se descomponía al comprender finalmente lo que estaba sucediendo. «Mami quería hacerme daño». Las palabras rompieron algo fundamental en el pecho de Vince, pero su voz permaneció firme, su puntería inquebrantable. «Alejate, Ella, Claudia». «Vince, por favor, podemos arreglar esto. El dinero, podemos dividirlo. Tú puedes cuidar de Ruby y yo desapareceré. Nunca me volverás a ver». Tienes razón en esa última parte. Algo en su tono hizo que Claudia retrocediera. Sus ojos se abrieron con un nuevo tipo de miedo. «Vince, ¿qué vas a...? Acabas de intentar asesinar a mi hija. ¿Pensabas que iba a llamar a la policía? ¿Dejar que negocies un acuerdo por homicidio involuntario? ¿Dejar que salgas en 15 años y lo intentes de nuevo?» «Papi». La voz de Ruby era pequeña y asustada. «Cierra los ojos, pequeña. Y tápate los oídos. ¿Puedes hacer eso por mí?» Ruby asintió y se tapó los oídos con las manos, apretando los ojos. Vince miró a su esposa, la mujer que había amado, la madre de su hija, la persona que acababa de intentar cometer el acto más imperdonable imaginable. «Vincent Morrison no perdona», dijo en voz baja. «Y no olvida». Capítulo 4. El cálculo. El silencio después de la muerte de Claudia se extendió por el mirador de la montaña como nieve recién caída. Limpio, completo e irreversible. Vince bajó su pistola y se arrodilló junto a la silla de ruedas de Ruby, apartando suavemente sus manos de sus oídos. «Ya está bien, cariño. Puedes abrir los ojos». Ruby parpadeó hacia él, su rostro surcado de lágrimas. «¿Dónde está mami?» Vince miró hacia el borde del mirador, donde el cuerpo de Claudia había desaparecido en el valle de abajo. «Mami se fue, pequeña. No va a volver. ¿Por qué quería hacerme daño?» La pregunta cortó más profundo que cualquier metralla que hubiera recibido en Afganistán. La mente de 8 años de Ruby intentaba procesar algo que ningún niño debería tener que entender jamás, que su propia madre había intentado matarla. «Sí», dijo Vince simplemente. Había aprendido hacía mucho tiempo que las mentiras, incluso las piadosas, solo hacían que la verdad fuera más difícil de soportar más tarde. «Pero yo la detuve. Y nunca voy a dejar que nadie te haga daño de nuevo». Ruby asintió solemnemente, luego se estiró y lo abrazó por el cuello. «Te quiero, papi. Yo también te quiero, nena. Más que a nada en el mundo». Mientras sostenía a su hija, la mente de Vince ya estaba trabajando en la logística. El cuerpo de Claudia sería encontrado eventualmente, pero probablemente no en días. Los equipos de rescate de montaña asumirían que se había caído mientras caminaba sola. Su coche sería descubierto en el mirador, y la conclusión lógica sería un trágico accidente. La herencia todavía estaría en proceso de sucesión, pero Ruby era la pariente más cercana de Claudia. Finalmente,
El dinero le llegaría a ella, administrado por Vince como su tutor. Suficiente para asegurar que tuviera el mejor cuidado, el mejor equipo, la mejor vida posible a pesar de su discapacidad. Papi, ¿podemos irnos a casa? En unos minutos, pequeña. Primero, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que le decimos a la gente. Ruby lo miró con una expresión seria que había heredado de él. ¿Sobre mami intentando hacerme daño? Algunas personas podrían no entender por qué papi tuvo que detenerla. Podrían pensar que papi hizo algo malo, aunque te estaba protegiendo. Así que, vamos a decir que mami te trajo aquí para ver las montañas, y luego decidió ir a dar un paseo sola. Nos quedamos junto al coche porque era demasiado rocoso para tu silla de ruedas. Cuando no regresó, nos preocupamos y nos fuimos a casa. Eso no es lo que realmente pasó. No, no lo es. Pero a veces, tenemos que ser listos con lo que le decimos a la gente, especialmente cuando la verdad podría causar problemas a las personas que amamos. Ruby consideró esto con la gravedad de una niña que había aprendido que el mundo era más complicado y peligroso de lo que había imaginado. Veo, papi. Lo entiendo. Condujeron a casa en un silencio cómodo, Ruby dormitando en su asiento de coche mientras Vince planeaba la siguiente fase. Para cuando llegaron a su barrio suburbano, tenía todo el escenario trazado. Primero, llamó a la policía para informar de la desaparición de Claudia. Su historia era simple y creíble. Su esposa separada había llevado a su hija discapacitada a dar un paseo por las montañas. Cuando regresaron, Claudia estaba agitada y quería ir a caminar sola. Nunca regresó al coche. Vince había esperado hasta la noche antes de llevar a Ruby a casa y pedir ayuda. Teníamos problemas matrimoniales, le dijo la detective Lisa Ramírez cuando llegó a su casa. Claudia estaba luchando con la discapacidad de Ruby. Había estado hablando de irse, de empezar de nuevo en otro lugar. Estaba deprimida, señor Morrison. ¿Suicida? Vince se permitió parecer dolido. No lo sé. Quizás. Había estado viendo a un terapeuta, pero no quería hablar conmigo sobre ello. Y había alguien más. Otro hombre. El bolígrafo de la detective rasgó su libreta. ¿Tiene un nombre? Trevor Hannigan. Era el fisioterapeuta de Ruby. Creo que planeaban irse juntos. ¿Dónde está el señor Hannigan ahora? En California, creo. Voló ayer. La detective Ramírez levantó la vista bruscamente. ¿Antes de que su esposa desapareciera? Sí, creo. Creo que quizás cambió de opinión sobre llevarla con él. Quizás por eso estaba tan alterada. Fue un toque maestro. Darle a la policía una narrativa que explicaba el estado emocional de Claudia y proporcionaba un motivo plausible para el suicidio o un comportamiento imprudente. Cuando investigaran, descubrirían que Trevor efectivamente había volado a San Francisco el día anterior, usando billetes de avión comprados con el dinero de la herencia de Claudia. La operación de búsqueda y rescate comenzó a la mañana siguiente. Vince se ofreció voluntario para ayudar, interpretando el papel del marido preocupado mientras se aseguraba en secreto de que buscaran en las áreas correctas. Al tercer día, el cuerpo de Claudia fue encontrado al fondo de un barranco, con el cráneo fracturado por la caída. Siento su pérdida, le dijo la detective Ramírez cuando le trajo la noticia. El médico forense lo está dictaminando como una muerte accidental. Parece que resbaló y cayó mientras caminaba sola. Vince asintió gravemente. Siempre fue impulsiva. Debería haber ido con ella. Señor Morrison, hay una cosa. Hablamos con el señor Hannigan en California. Admite haber tenido una aventura con su esposa, pero afirma que no tenían planes de irse juntos. De hecho, dice que su esposa lo llamó repetidamente el día que murió, pero él se negó a responder. Ya veo. Parecía genuinamente sorprendido por su muerte, y tiene coartadas para todo el periodo de tiempo, registros de vuelo, recibos de hotel, testigos. ¿Así que la abandonó? Vince permitió que la ira se filtrara en su voz. ¿Estaba planeando tirar a la basura a su familia por él? ¿Y él ni siquiera la quería? Eso parece ser el caso. Lo siento. Después de que la detective se fuera, Vince se sentó en su sala de estar con Ruby, que estaba trabajando en un dibujo de las montañas. El dibujo mostraba dos figuras junto a un coche, ella y su padre. No había rastro de Claudia en la composición. ¿Estás bien, pequeña? Ruby levantó la vista de su dibujo. Creo que sí, papi. ¿Estás triste porque mami murió? La pregunta lo tomó por sorpresa. Estudió el rostro de su hija, buscando cualquier signo del trauma que había soportado. Pero Ruby parecía notablemente resiliente, quizás porque ya había estado procesando el abandono emocional de su madre durante meses. Estoy triste porque ella estaba enferma, dijo finalmente. Estoy triste porque no pudo amarnos como merecíamos.
Pero no estoy triste porque ya no pueda hacernos daño. Ruby asintió y volvió a su dibujo. Yo tampoco estoy triste. ¿Eso está mal? No, Carino. No está mal sentirse seguro. Esa noche, después de que Ruby se durmiera, Vince hizo una llamada telefónica a California. ¿Trevor Hannigan? Soy Vincent Morrison. Hubo una larga pausa. Cielos, oí lo de Claudia. Siento mucho tu pérdida. ¿De verdad? Por supuesto que sí. Mira, sé lo que debes pensar de mí, pero pienso que eres un depredador que se fijó en una mujer vulnerable y la convenció para que abandonara a su hija discapacitada por dinero. Eso no fue lo que pasó. No. Seduciste a mi esposa, le hiciste promesas que no tenías intención de cumplir, y luego la dejaste tirada cuando ella realmente intentó seguir adelante. La voz de Trevor se volvió defensiva. Claudia era inestable. Las cosas que hablaba de hacer, dejar a Ruby, desaparecer con el dinero de la herencia. Me di cuenta de que no podías ser parte de algo así. Así que cogiste su dinero para billetes de avión y reservas de hotel, y luego decidiste desarrollar una conciencia. Nunca cogí su dinero. Yo pagué mi propio viaje. Vince sonrió fríamente ante la mentira. Su investigación financiera había sido exhaustiva. Los recibos de la tarjeta de crédito dicen lo contrario, Trevor. Los que estoy mirando ahora mismo. No sé de qué estás hablando. Claro que no. Esto es lo que va a pasar. Vas a desaparecer. Cambia tu nombre, múdate a un lugar muy lejano y nunca contactes a nadie de tu antigua vida de nuevo. Porque si alguna vez te veo, si alguna vez oigo que estás trabajando con familias vulnerables de nuevo, si alguna vez te acercas a mi hija, te mataré. ¿Entiendes? No puedes amenazarme. Llamaré a la policía y les diré. ¿Qué? ¿Que el marido de tu amante muerta está molesto por vuestra aventura? ¿Que sabe que le robaste dinero? Estoy seguro de que serán muy comprensivos. La línea se quedó en silencio, excepto por la respiración agitada de Trevor. Fui francotirador en Afganistán, Trevor. 3 bajas confirmadas a más de 800 metros. Ni siquiera me verías venir. Estás loco. Soy práctico. Mi esposa está muerta porque te eligió a ti por encima de su familia. Te considero parcialmente responsable de eso. Ahora, te toca vivir con las consecuencias. Vince colgó y borró el número de Trevor de su teléfono. En 6 meses, el hombre efectivamente había desaparecido. Dejó su trabajo, no dejó dirección de reenvío y se desvaneció de las redes sociales. Mensaje recibido y entendido. La herencia tardó 8 meses en tramitarse. Cuando se resolvió, Vince estableció un fondo fiduciario para el cuidado y la educación de Ruby, invirtió el resto de forma conservadora y compró una casa nueva con características de accesibilidad completas. Se mudaron a Colorado Springs, más cerca de mejores instalaciones médicas y más lejos de los recuerdos de Claudia. Ruby se adaptó a su nueva vida con una resiliencia notable. Se destacó en sus programas de deportes adaptados, hizo amigos en su nueva escuela y continuó creando arte que capturaba la belleza que veía en el mundo a su alrededor. Rara vez mencionaba a su madre, y cuando lo hacía, era sin tristeza ni anhelo. ¿Echas de menos tener una mamá? Preguntó una noche mientras Vince la ayudaba con sus deberes. Echo de menos tener la mamá que pensé que merecías, dijo con honestidad. Pero no echo de menos a la persona que realmente era. Yo tampoco. Ruby volvió a sus problemas de matemáticas. Estamos mejor solo nosotros, ¿verdad? Sí, pequeña. Lo estamos. Vince había aprendido algo importante en aquel mirador de la montaña. Había líneas que, una vez cruzadas, nunca podían descruzarse. Claudia había elegido ver a su hija como prescindible, y esa elección la había hecho prescindible a ella a su vez. Vincent Morrison protegía lo que le importaba y eliminaba las amenazas con precisión quirúrgica. Dormía bien por las noches, sabiendo que esa filosofía nunca cambiaría. Capítulo 5. El ajuste de cuentas. 2 años después de la muerte de Claudia, Vince pensaba que su pasado estaba tan permanentemente enterrado como el cuerpo de su esposa. Entonces Trevor Hannigan cometió el error de regresar a Denver. La primera señal fue un mensaje de voz en el teléfono móvil de Ruby, un regalo por su 10º cumpleaños que venía con estrictos protocolos de supervisión. Hola, Ruby. Soy Trevor. Solías ser tu fisioterapeuta, ¿recuerdas? Me preguntaba si podría verte alguna vez. Quizás podríamos tomar un helado y hablar de tu madre. Vince escuchó el mensaje 3 veces, su expresión volviéndose más fría con cada repetición. Ruby había estado en la cocina cuando llegó la llamada, haciendo sus deberes en la mesa especialmente modificada que él había construido para su silla de ruedas. Papi, Paris es enfadado. Ha llamado a alguien que no debería haberlo hecho. Se arrodilló junto a su silla,
su voz cuidadosamente controlada. Ruby, ¿recuerdas a Trevor? ¿El hombre que solía ayudar con tus ejercicios? ¿El que hacía reír a mami? La expresión de Ruby era neutra. Había aprendido a leer su estado de ánimo y sabía que algo andaba mal. Sí, te he llamado hace un momento. Si alguna vez intenta contactarte de nuevo, llamadas, mensajes de texto, aparecer en la escuela, me lo dices inmediatamente. No hables con él. No vayas a ningún sitio con él. ¿Entendido? Ruby es Cinchio Salamet. ¿Es peligroso? Potentialmente. Es parte de por qué mami se puso enferma. Esa tarde, mientras Ruby estaba en su clase de natación adaptada, Vince hizo algunas llamadas. En 2 horas, tenía la dirección actual de Trevor, su información laboral y su rutina diaria. El hombre trabajaba en una clínica de fisioterapia en Lakewood con su nombre real, aparentemente confiado en que había pasado suficiente tiempo para estar a salvo. Se equivocaba. Vince realizó una vigilancia durante 3 días, aprendiendo los patrones de Trevor. El hombre vivía solo en un complejo de apartamentos con jardín, conducía un Honda Civic usado y parecía tener dificultades económicas. Trabajaba hasta tarde la mayoría de las noches y se detenía en el mismo bar deportivo 2 veces por semana. Una criatura de hábitos, lo que lo hacía predecible y vulnerable. El jueves por la noche, Vince siguió a Trevor hasta el bar Maye's y se sentó a 2 taburetes de distancia. Trevor estaba viendo un partido de baloncesto y tomando una cerveza, aparentemente sin darse cuenta de que estaba siendo observado. Trevor Hannigan, dijo Vince en voz baja. Trevor se giró, y su rostro se puso blanco cuando reconoció a su observador. Morrison, ¿qué haces aquí? Llamaste a mi hija. Solo quería saber cómo estaba. Claudia siempre hablaba de... No lo hagas. La voz de Vince cortó el ruido del bar como una cuchilla. No digas su nombre. No finjas que te importaba alguno de los dos. Trevor miró a su alrededor nerviosamente. El bar estaba lleno, lo que probablemente lo hacía sentir más seguro. Mira, sé que me culpas por lo que pasó, pero yo amaba a Claudia. Nunca quise que le pasara nada. La abandonaste cuando más te necesitaba. Estaba hablando de hacer cosas que habrían arruinado nuestras vidas. Intenté razonar con ella, pero no me escuchaba. Vince estudió el rostro de Trevor, leyendo las microexpresiones que revelaban la verdad de las mentiras. El hombre se estaba contando una historia conveniente, que él había sido el racional, que la muerte de Claudia fue trágica pero no su culpa. ¿Qué cosas? Quería llevar a Ruby a algún sitio y hacer que pareciera un accidente. Dijo que resolvería todos nuestros problemas, que podríamos tener el dinero de la herencia y empezar de nuevo en otro lugar. La voz de Trevor bajó a un susurro. Le dije que no podías ser parte de algo así. Fue entonces cuando me fui a California. Pero te quedaste con el dinero que te había dado. ¿Qué dinero? Vince sacó su teléfono y le mostró a Trevor una foto de los extractos de la tarjeta de crédito. Los $3,000 que transfirió a tu cuenta. El dinero que pagó tu viaje a California. Las manos de Trevor temblaron al reconocer los documentos. ¿Cómo conseguiste eso? Soy muy bueno encontrando información. Registros bancarios, historial laboral, archivos médicos, todo está disponible si sabes dónde buscar. Esos son registros privados. No puedes simplemente... Puedo hacer lo que quiera, Trevor. Tengo recursos que no puedes imaginar, y una flexibilidad moral que no entenderías. Vince se inclinó más cerca. Lo que no puedo hacer es permitir que contactes a mi hija. No estoy tratando de hacerle daño. Solo pensé que quizás querría saber más sobre su madre, sobre cuánto la quería Claudia. Claudia intentó empujar a Ruby por un acantilado. Las palabras golpearon a Trevor como un golpe físico. Su vaso de cerveza se le escapó de los dedos y se hizo añicos en el suelo, atrayendo las miradas de otros clientes. Eso no es. Ella no lo habría hecho de verdad. Solo estaba alterada, diciendo locuras. Yo estaba allí, Trevor. La vi posicionar la silla de ruedas de Ruby al borde de una caída de 300 pies. Vi cómo levantaba las ruedas delanteras sobre la barrera. La vi prepararse para empujar a mi hija a la muerte. El rostro de Trevor se había vuelto gris. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Piénsalo. Claudia desaparece en un viaje a la montaña con Ruby. Su cuerpo es encontrado al fondo de un barranco. Ruby vuelve a casa traumatizada y no quiere hablar de lo que pasó. ¿Qué conclusión sacarías? ¡Oh, Dios! Trevor se cubrió la cara con las manos. Realmente iba a hacerlo. Y tú la instigaste. La convenciste de que Ruby era una carga, de que merecía una vida diferente, de que el dinero de la herencia era más importante que la vida de su hija. Yo nunca dije esas cosas. No tenías que hacerlo. Tus acciones lo dijeron por ti. Seduciste a una mujer vulnerable.
La aislaste de su familia y luego la abandonaste cuando su desesperación se volvió peligrosa. Vince se levantó y dejó un billete de 20 en la barra. Esto es lo que va a pasar. Vas a desaparecer de nuevo, esta vez permanentemente. Si contactas a mi hija, si te acercas a nuestra casa, si siquiera nos buscas en Internet, lo consideraré una amenaza directa a la seguridad de Ruby. ¿Y entonces qué? Vince miró a Trevor con la misma fría evaluación que una vez había usado con los combatientes enemigos. Entonces te mataré. No por ira, no por venganza. Como una cuestión práctica de eliminación de amenazas. La voz de Trevor se quebró. No puedes simplemente amenazar con asesinar a la gente. No estoy amenazando, Trevor. Estoy explicando las consecuencias. Claudia cruzó una línea cuando intentó hacerle daño a Ruby. Tú cruzaste una línea cuando ayudaste a crear la situación que llevó a ese momento. En mi mundo, algunas líneas no se pueden descruzar. Vince se alejó, dejando a Trevor temblando en la barra. Pero no fue muy lejos. Esperó en su jeep al otro lado de la calle, observando con visores de visión nocturna cómo Trevor salía tambaleándose del bar 20 minutos después. Trevor llegó a la mitad del camino hacia su coche antes de que Vince atacara. El ataque fue quirúrgico y silencioso, una estrangulación sanguínea aplicada por detrás que dejó a Trevor inconsciente en segundos. Vince arrastró el cuerpo inerte a las sombras entre dos edificios, luego esperó a que recuperara la conciencia. Despierta, Trevor. Los ojos de Trevor se abrieron con un aleteo, y luego se agrandaron de terror al darse cuenta de su situación. Estaba atado con bridas a una valla metálica, incapaz de moverse o pedir ayuda. ¿Qué estás haciendo? Enseñándote sobre las consecuencias. Vince se arrodilló a su lado, su voz conversacional. Llamaste a mi hija porque pensaste que había pasado suficiente tiempo para estar a salvo. Pensaste que habías seguido adelante, que te había olvidado, que había aceptado que lo que pasó fue solo una desafortunada coincidencia. Por favor, no quise hacer daño. Pero si quisiste hacer daño, Trevor. Quizás no daño físico, pero sí daño psicológico. Ruby ha pasado 2 años sanando de la traición de su madre. Ha aprendido a confiar de nuevo, a sentirse segura de nuevo. ¿Y tú quieres reabrir esas heridas porque te sentías culpable por tu parte en la muerte de Claudia? Vince sacó un cuchillo, una hoja de combate que había llevado en Afganistán. La respiración de Trevor se volvió rápida y superficial. Esto es lo que pasa con la culpa, Trevor. Es tu problema, no el nuestro. Ruby no necesita saber sobre tu relación con su madre, no necesita escuchar tus justificaciones o disculpas. Necesita que la dejen en paz para construir una vida sana. Lo entiendo. La dejaré en paz, lo prometo. Ya lo prometiste una vez. Luego volviste. Vince presionó la punta del cuchillo contra la garganta de Trevor, lo justo para trazar una fina línea de sangre. La gente como tú no aprende con advertencias, Trevor. Aprendes con dolor. Lo que sucedió a continuación tomó exactamente 17 minutos. Cuando terminó, Trevor estaba vivo pero marcado permanentemente. Nunca olvidaría la lección, y los recordatorios físicos asegurarían que nunca olvidara quién se la había enseñado. Tienes 24 horas para irte de Colorado, dijo Vince mientras cortaba las bridas. Si te veo de nuevo, si contactas a alguien de tu antigua vida, si siquiera piensas en mi hija, esto parecerá una advertencia suave en comparación. Trevor se arrastró hacia la oscuridad, dejando un rastro de sangre y promesas rotas. A la mañana siguiente, Ruby estaba desayunando cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miró, frunció el ceño y le entregó el teléfono a su padre. Yes to Trevor, papi. El mensaje era breve. Lo siento. No te molestaré de nuevo. Que estéis segura, y feliz. Vince borró el mensaje y le devolvió el teléfono. Ya no volverá a llamar, pequeña. Bien. Ruby volvió a su cereal. De todos modos, no quería hablar con él. Olía raro. ¿Olía raro? A miedo y mentiras. Ruby lo miró con esos ojos sabios que a veces parecían demasiado viejos para un rostro de 10 años. Algunas personas llevan sus malas decisiones consigo, ¿verdad, papi? Sí, así es. Pero nosotros no. No, Carino. Nosotros no. Vincent Morrison había eliminado otra amenaza para la paz de su hija. Y al igual que con Claudia, durmió bien esa noche, sabiendo que su familia estaba a salvo. Capítulo 6. La red. Ruby tenía 13 años cuando Vince descubrió que la familia de Claudia sabía la verdad sobre lo que había sucedido en la montaña. La revelación llegó a través de una fuente inesperada. El abogado de sucesiones de Eleanor Pimpton, Harold Fitzpatrick, quien llamó con noticias sobre una impugnación del testamento. Señor Morrison,
Me temo que ha habido un acontecimiento con respecto a la herencia de su difunta esposa. Su prima, Patricia Pimpton Wells, está impugnando el testamento alegando que Claudia fue asesinada. Vince dejó su café con cuidado. ¿Asesinada? Eso es absurdo. La muerte fue dictaminada como accidental. La señorita Pimpton Wells ha contratado a un investigador privado. Afirma que nuevas pruebas sugieren que hubo juego sucio. ¿Qué tipo de pruebas? No estoy al tanto de los detalles, pero ha presentado una moción para que se reabra el caso. Si tiene éxito, podría congelar el fondo fiduciario de Ruby mientras dure la investigación. Después de la llamada, Vince se sentó en su despacho, analizando esta nueva amenaza. Patricia Pimpton Wells era la sobrina nieta de Eleanor, una mujer de unos 50 años que vivía en Boston y que siempre había resentido ser excluida de la herencia. Si podía demostrar que Claudia fue asesinada, podría reclamar que el dinero nunca pasó legalmente a Ruby. Más preocupante era el investigador privado. Alguien estaba haciendo preguntas, investigando las circunstancias de la muerte de Claudia, posiblemente descubriendo inconsistencias en la historia oficial. Vince hizo una serie de llamadas a contactos en las fuerzas del orden y en la seguridad privada. En 6 horas, tenía un archivo completo sobre Patricia Pimpton Wells y su investigador, un ex detective de la policía de Boston llamado Marcus Thorne. El cuadro que surgió era preocupante. Thorne era competente y minucioso, con una reputación de resolver casos sin resolver. Llevaba 8 meses investigando la muerte de Claudia y aparentemente había descubierto varias anomalías. La falta de registros de teléfono móvil que mostraran los movimientos finales de Claudia, el momento sospechoso de su muerte en relación con la partida de Trevor, informes de testigos de un segundo vehículo en el mirador de la montaña, inconsistencias en las declaraciones iniciales de Ruby a la policía. Peor aún, Thorne había localizado a Trevor Hannigan en su nueva vida en Oregón y lo había entrevistado extensamente. Si Trevor había revelado lo que sabía sobre las intenciones de Claudia con respecto a Ruby, podría proporcionar un motivo para el asesinato. Esa tarde, mientras Ruby estaba en su clase de arte semanal, Vince condujo al centro de Denver para reunirse con su abogado, Benjamin Cross. Cross era un ex abogado militar que se especializaba en problemas legales discretos para clientes con historiales complejos. ¿Qué tan seria es esta impugnación del testamento?, preguntó Vince. Cross revisó los documentos con su habitual precisión metódica. Potencialmente muy seria. Si pueden establecer que Claudia fue asesinada, la herencia se congelaría a la espera de una investigación criminal. Incluso si nunca se presentan cargos, el caso civil podría prolongarse durante años. ¿Y si prueban el asesinato? Depende de quién crean que lo hizo. Si estás implicado, la tutela de Ruby podría ser impugnada. El fondo fiduciario podría ser confiscado como producto de un crimen. En el peor de los casos, podrías perder la custodia de tu hija. La amenaza era clara. Patricia Pimpton Wells no solo intentaba robar la herencia de Ruby, amenazaba con destruir toda su vida. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Legalmente? Esperar que no puedan cumplir con la carga de la prueba. La investigación original fue exhaustiva y, sin pruebas directas de juego sucio, es sobre todo especulación circunstancial. ¿Y legalmente? Cross lo miró fijamente. No he oído esa pregunta, y tú no la has hecho. Vince condujo a casa con una evaluación táctica formándose en su mente. Patricia Pimpton Wells era la amenaza principal. Eliminarla, y la impugnación del testamento moriría con ella. Pero Marcus Thorne era el peligro más inmediato. Su investigación era lo que daba credibilidad a la impugnación. La jugada inteligente era neutralizar a Thorne primero, y luego ocuparse de Patricia. La investigación sobre Marcus Thorne reveló a un hombre con un historial limpio y pocas vulnerabilidades. Divorciado, sin hijos, vivía solo en un apartamento del sur. Conducía un sedán de 10 años. Su única debilidad notable era un problema con el juego que había contribuido a su divorcio y a su jubilación anticipada de la policía. Vince pasó una semana aprendiendo los patrones de Thorne. El hombre era disciplinado y cuidadoso, exactamente el tipo de investigador que podría eventualmente reconstruir lo que realmente sucedió en la montaña. Tenía que ser detenido. El enfoque que Vince eligió fue sutil y psicológico en lugar de una confrontación directa. Comenzó a alimentar a Thorne con información falsa a través de fuentes cuidadosamente construidas. Registros bancarios que sugerían que Trevor Hannigan estaba más endeudado de lo que se sabía anteriormente. Declaraciones de testigos de California que situaban a Trevor en la escena de un accidente sospechoso que involucraba a una exnovia. El objetivo era redirigir la investigación de Thorne hacia Trevor como el principal sospechoso. Un hombre que tenía motivo, medios y oportunidad para matar a Claudia por el dinero de la herencia.
Funcionó mejor de lo que Vince había esperado. En 3 semanas, Thorne estaba convencido de que había identificado al verdadero asesino. Voló a Oregón para arrestar a Trevor, solo para descubrir que su objetivo se había suicidado 2 días antes, un aparente resultado de la culpa y la presión de la investigación. La muerte de Trevor no fue realmente un suicidio, por supuesto. Vince había viajado a Oregón bajo una identidad falsa y había montado la escena después de eliminar a su antiguo adversario. Pero para Thorne y las autoridades, parecía una confesión de culpabilidad. Con su testigo principal muerto y su investigador convencido de que se había encontrado al verdadero asesino, Patricia Pimpton Wells retiró su impugnación del testamento. La herencia permaneció segura, y el futuro de Ruby estaba protegido. ¿Está todo bien, papi?, preguntó Ruby una noche mientras trabajaban en sus ensayos de solicitud para la universidad. A los 17 años, era académicamente superdotada y había sido aceptada en varias universidades prestigiosas con adaptaciones de accesibilidad completas. Todo está bien, pequeña. ¿Por qué lo preguntas? Has estado tenso últimamente. Más de lo habitual. Ruby se había convertido en una joven perceptiva con la mente analítica de su padre y sus propias sensibilidades artísticas. Ahora creaba arte digital, usando software especializado y controladores adaptativos que le permitían pintar con precisión a pesar de sus limitaciones físicas. Solo algunos problemas legales con la familia de tu madre. Nada de lo que debas preocuparte. ¿Están tratando de quitarme mi dinero? Vince miró a su hija con orgullo. Siempre había sido directa, nunca de las que rehuyen las verdades difíciles. Lo intentaban, pero ya está solucionado. Ruby asintió y volvió a su ensayo. Bien, tengo planes para ese dinero. Ah, sí. Quiero crear una fundación para niños con discapacidades cuyas familias no pueden permitirse un cuidado adecuado. Lo miró con ojos firmes. Niños como habría sido yo si no me hubieras protegido. Vincent Morrison sintió que algo cálido y feroz se expandía en su pecho. Su hija había sobrevivido a un intento de asesinato, a la pérdida de su madre y a años de desafíos adaptativos. En lugar de volverse amargada o rota, se había convertido en alguien que quería ayudar a otros que enfrentaban luchas similares. Ese es un objetivo digno, Ruby. Aprendí viéndote a ti, papi. A veces la gente buena tiene que hacer cosas difíciles para proteger lo que importa. Lo dijo casualmente, como si comentara el tiempo, pero Vince escuchó la comprensión más profunda en sus palabras. Ruby sabía más sobre lo que él había hecho de lo que nunca había reconocido directamente. Y lo aprobaba. Sí, dijo en voz baja. A veces lo hacen. Esa noche, Vince estaba en su despacho, mirando fotos de su vida juntos, la graduación de Ruby del instituto, su carta de aceptación a Stanford, su última exposición de arte en una galería local. Cada hito había sido amenazado por alguien que quería usarla o dañarla. Cada amenaza había sido eliminada. Vincent Morrison le había construido a su hija una fortaleza de seguridad con los cuerpos de sus enemigos y continuaría construyéndola mientras ella necesitara protección. Capítulo 7. El legado. Ruby tenía 25 años y acababa de ser nombrada una de las 30 menores de 30 de Forbes por su trabajo de defensa de la discapacidad cuando la amenaza final a su paz surgió de una dirección inesperada. Vince estaba en su garaje, manteniendo las armas que esperaba no volver a usar nunca, cuando Ruby entró en su silla de ruedas con una expresión de preocupación. «Papi, tenemos que hablar». Dejó la pistola desmontada y le prestó toda su atención. «¿Qué pasa? He recibido una llamada hoy de alguien que dice ser mi hermanastra». Las palabras golpearon a Vince como un golpe físico. ¿Qué? Se llama Jessica Hartley. Dice que su madre tuvo una aventura con mamá hace 15 años y que mamá era bisexual. Quiere conocerme. La mente de Vince repasó rápidamente las implicaciones. Un pariente desconocido podría complicar la herencia de Ruby, desafiar su estatus legal o, peor aún, poseer información sobre Claudia que podría reavivar las preguntas sobre su muerte. ¿Dijo que quería? Dinero, creo. Fue muy cuidadosa de no pedirlo directamente, pero mencionó que había tenido una vida difícil y que merecía conocer a su hermana. También dijo que tenía algunas pertenencias personales de mamá, cartas y fotos que nunca he visto. ¿Dónde está ahora? En Denver. Quiere que nos veamos para tomar un café mañana. Vince estudió el rostro de su hija. Ruby era brillante y exitosa, pero siempre había anhelado conexiones familiares más allá de su estrecho dúo. La idea de una hermana, incluso una hermanastra de una relación secreta, sería poderosamente atractiva. ¿Qué piensas?, preguntó. Quiero conocerla, pero también quiero que la investigues primero. La expresión de Ruby era seria.
Tú me enseñaste a tener cuidado con la gente que aparece queriendo cosas. Esa noche, Vince realizó una investigación exhaustiva sobre Jessica Harley. Lo que encontró fue inquietante. Jessica era la hija de 28 años de Linda Harley, una mujer que efectivamente había trabajado en la misma galería de arte que Claudia 15 años antes. Pero Linda tenía un historial de enfermedad mental, drogadicción e inestabilidad financiera. Jessica había heredado muchos de los mismos problemas, junto con un historial criminal por robo y fraude. Más preocupantes eran las pertenencias personales que Jessica afirmaba poseer. La investigación de Vince reveló que recientemente había comprado una caja de artículos de una venta de bienes de una herencia. Artículos que supuestamente habían pertenecido a alguien llamada Claudia Morrison. Jessica estaba montando una estafa, apuntando a Ruby por su riqueza y su perfil público. La historia de la hermanastra era inventada, diseñada para explotar el deseo de Ruby de tener una conexión familiar. Está mintiendo, le dijo Vince a Ruby a la mañana siguiente. No hay relación biológica. Es una estafadora que ya ha hecho esto antes con otros jóvenes ricos. El rostro de Ruby se llenó de decepción. ¿Estás seguro? Totalmente. Tengo los recibos de la venta de la herencia que muestran dónde compró las pertenencias personales que dice haber heredado. Así que, no hay hermana. No, pequeña. Lo siento. Ruby asintió, procesando el engaño. ¿Qué vas a hacer con ella? La pregunta quedó en el aire entre ellos. A los 25 años, Ruby tenía la edad suficiente para comprender el alcance total de lo que su padre era capaz de hacer. Nunca había hecho preguntas directas sobre las personas que los habían amenazado a lo largo de los años, pero se había dado cuenta cuando esas amenazas desaparecían. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Vince. Ruby lo consideró cuidadosamente. Quiero que nos deje en paz. Pero también quiero que deje de atacar a otras personas de esta manera. ¿A cuántas familias ha hecho daño con estas mentiras? Vince sintió una oleada de orgullo. Su hija no solo pensaba en protegerse a sí misma, pensaba en proteger a futuras víctimas. Yo me encargo. Esa tarde, Vince se reunió con Jessica Harley en la cafetería donde ella planeaba emboscar a Ruby. Era una mujer atractiva con la coloración y el tipo de cuerpo de Claudia, probablemente parte de por qué había elegido esta estafa en particular. Señor Morrison, no esperaba verle. Se suponía que iba a encontrarme con Ruby. Ruby me envió en su lugar. Tiene curiosidad por tu historia. El rostro de Jessica se iluminó con lo que parecía ser una emoción genuina. No puedo esperar para contarle todo sobre nuestra madre. Tengo tantas fotos y cartas. Mr. Miles. Jessica abrió una carpeta de Manila y extendió su contenido sobre la pequeña mesa. Vince reconoció algunos de los artículos. Fotos de Claudia que aparentemente habían sido compradas en sitios de subastas en línea, cartas con una caligrafía que no coincidía con el estilo de su difunta esposa. Interesante colección, dijo. ¿Dónde la conseguiste? Mama Logardo to do. Siempre esperó que algún día Claudia volviera con nosotras. Linda Harley nunca conoció a mi esposa. La expresión de Jessica vaciló. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que compraste estos artículos en una venta de bienes en Pueblo hace 3 semanas. Tengo el recibo. Vince colocó una copia del documento de venta sobre la mesa. Jessica se quedó mirándolo, su estafa desmoronándose en tiempo real. No sé de qué está hablando. Claro que no. Al igual que no sabes nada sobre la familia Thompson en Phoenix, o los Rodríguez en San Antonio, u otras familias ricas a las que has atacado con esquemas similares. La mano de Jessica se movió hacia su bolso, pero Vince le sujetó la muñeca antes de que pudiera alcanzar lo que fuera que hubiera dentro. Saltémonos la parte en la que intentas grabar esta conversación para un posible chantaje, dijo en voz baja. Ambos sabemos por qué estás aquí. Solo intentaba conectar con mi familia. Intentabas extorsionar a mi hija explotando su deseo de conexión familiar. Es un plan cruel, Jessica. Y se acaba hoy. Jessica intentó zafarse, pero el agarre de Vince era inflexible. A su alrededor, la cafetería bullía con actividad normal. Estudiantes estudiando, parejas charlando, gente de negocios en sus portátiles. Nadie prestaba atención a lo que parecía una conversación ordinaria entre un padre y la amiga de su hija. ¿Qué quieres? Susurró Jessica. Quiero que desaparezcas. Cambia tu nombre, múdate a otro estado, encuentra una forma legítima de ganarte la vida. Deja de aprovecharte de la gente que busca conexión. ¿Y si no lo hago? La expresión de Vince no cambió, pero algo en sus ojos hizo que Jessica contuviera el aliento. Entonces te haré desaparecer. No puedes amenazarme. Llamaré a la policía y les diré. ¿Qué? ¿Que un hombre te confrontó sobre tu plan de fraude? ¿Que tiene pruebas de tus estafas anteriores?
Estoy seguro de que serán muy comprensivos. El rostro de Jessica se había puesto pálido. ¿Qué tipo de pruebas? Vince soltó su muñeca y sacó su teléfono, desplazándose por fotos y documentos. Registros bancarios que muestran depósitos que corresponden a tus diversos planes, recibos de hotel que te sitúan en ciudades donde las familias fueron atacadas, publicaciones en redes sociales donde olvidaste mantener tu coartada. Le mostró imagen tras imagen de sus actividades criminales, recopiladas a través de semanas de investigación. Eres muy buena en lo que haces, Jessica, pero no eres lo suficientemente cuidadosa. Tengo suficientes pruebas aquí para meterte en la cárcel durante 10 años. ¿Qué quieres? Ya te lo dije. Desaparece. Empieza de nuevo en otro lugar, bajo un nombre diferente si es necesario. Deja de hacer daño a la gente que busca familia. Jessica miró las pruebas en su teléfono, luego su expresión implacable. ¿Y si hago esto? ¿Destruirás las pruebas? Las guardaré. Como un seguro por si cambias de opinión y vuelves. Eso es chantaje. Eso es justicia. Te aprovechas de las emociones de la gente, explotas su anhelo de conexión, les robas su dinero con mentiras. Ahora, te toca experimentar lo que se siente al tener a alguien más controlando tu destino. Jessica recogió sus documentos falsos con manos temblorosas. Necesito tiempo para organizar las cosas. Tienes 48 horas. Después de eso, asumiré que has elegido dejar que la policía se encargue de esto. Vince la vio irse. Luego le envió un mensaje de texto a Ruby. Problema resuelto. No nos molestará de nuevo. La respuesta de Ruby llegó de inmediato. Gracias, papi. Te quiero. 2 días después, Jessica Harley dejó su hotel de Denver y condujo hacia la frontera de Montana. Pasaría los siguientes años trabajando en empleos legítimos bajo su nombre real, sin volver a intentar estafar a familias afligidas. Esa noche, Ruby se unió a Vince en su patio trasero, donde él estaba asando la cena mientras ella trabajaba en su portátil. La fundación superó otro hito hoy, dijo. Estamos financiando oficialmente equipos adaptativos para 50 familias en todo el país. Eso es maravilloso, pequeña. He estado pensando en expandirnos internacionalmente. Hay niños en países en desarrollo que no tienen acceso a ningún recurso para el cuidado de la discapacidad. Vince dio la vuelta a los filetes y estudió el perfil de su hija. A los 25 años, Ruby se había convertido exactamente en la persona que él esperaba que fuera. Fuerte, compasiva, decidida a hacer del mundo un lugar mejor para otros que enfrentan desafíos similares. Sabes, dijo casualmente, nunca te he preguntado directamente sobre lo que les pasó a todas las personas que intentaron hacernos daño a lo largo de los años. Vince se quedó quieto. Ruby, no necesito detalles, papi. Solo quiero que sepas que lo entiendo y que estoy agradecida. Lo miró con ojos que contenían una aceptación total. Me protegiste cuando nadie más lo haría. Te aseguraste de que pudiera crecer segura y convertirme en quien quería ser. Eso lo hiciste tú misma, pequeña. Yo solo despejé los obstáculos. Exactamente, sonrió Ruby. Y ahora puedo usar mi vida para ayudar a otros niños que no tienen a alguien como tú cuidándolos. Vincent Morrison miró a su hija, brillante, exitosa y completamente segura en el conocimiento de que era amada y protegida, y sintió la profunda satisfacción de una misión cumplida. Le había construido una fortaleza con los cuerpos de sus enemigos, y ella había usado esa seguridad para convertirse en una fuerza para el bien en el mundo. Fue, reflexionó, el mejor resultado posible. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Ruby tenía 31 años cuando el pasado finalmente lo alcanzó en la forma de una investigación federal. El golpe llegó a las 6 de la mañana de un martes por la mañana. Vince estaba en su cocina preparando café cuando vio las camionetas negras rodeando su casa. A través de la ventana, contó al menos 8 agentes, todos con chaquetas de asalto del FBI. Ruby, llamó con calma, quédate en tu habitación y cierra la puerta con llave. ¿Qué pasa, papi? Asuntos oficiales. Yo me encargo. Vince abrió la puerta principal antes de que pudieran derribarla. La agente principal era una mujer de unos 40 años con cabello gris acero y ojos inteligentes. Vincent Morrison? Soy la agente especial Sarah Chan, del FBI. Tenemos una orden para registrar estas instalaciones. Le entregó los papeles, que él escaneó rápidamente. La orden era amplia pero enfocada. Buscaban pruebas relacionadas con las muertes de Claudia Morrison, Trevor Hannigan, Patricia Pimpton Wells y Marcus Thorne. ¿Puedo preguntar qué ha motivado esta investigación? Han salido a la luz nuevas pruebas que sugieren una conexión entre estas muertes. Nos gustaría hacerle algunas preguntas. Quiero que mi abogado esté presente. Por supuesto.
El registro duró 6 horas. El equipo del FBI fue profesional y minucioso, usando equipo forense avanzado para examinar todo, desde sus archivos de ordenador hasta rastros de evidencia en su garaje. Confiscaron varios artículos, discos duros, registros financieros y parte de su equipo militar. Pero Vince había esperado esta posibilidad y se había preparado en consecuencia. Las pruebas reales estaban almacenadas en lugares que nunca encontrarían. Durante el registro, Vince llamó a Benjamin Cross, quien llegó en menos de una hora e inmediatamente exigió hablar con su cliente en privado. ¿Qué tan serio es esto?, preguntó Vince cuando estaban solos en el coche de Cross. Muy serio. Alguien les ha dado información detallada sobre las 4 muertes. Saben cosas que nunca se hicieron públicas. ¿Cómo qué? La cronología exacta de los movimientos de Trevor, las notas del investigador privado sobre las inconsistencias en la muerte de Claudia, las comunicaciones privadas de Patricia Pimpton-Wells sobre la impugnación del testamento. Cross parecía sombrío. Alguien con información privilegiada está hablando. Vince consideró las posibilidades. Muy pocas personas conocían la verdad completa sobre lo que había sucedido a lo largo de los años. Ruby sabía parte, pero nunca lo traicionaría. Sus contactos en las fuerzas del orden y la seguridad privada eran leales y bien compensados por su discreción. ¿Quién es la fuente? Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero Vincent, si tienen suficientes pruebas para obtener esta orden, probablemente tengan suficiente para acusarte. Necesitas prepararte para la posibilidad de un arresto. Esa noche, después de que el FBI terminara su registro y se fuera con cajas de material, Vince se sentó con Ruby en su sala de estar. Ella había estado notablemente tranquila durante toda la terrible experiencia, trabajando en su portátil mientras los agentes federales desmantelaban su vida. «Creen que mataste a gente para protegerme», dijo sin preámbulos. «Sí. ¿Lo hiciste?» La pregunta quedó suspendida entre ellos. Durante 31 años, habían bailado alrededor de la verdad, hablando en implicaciones y eufemismos. Pero la investigación federal había despojado cualquier pretensión restante. «Sí», dijo Vince simplemente. Ruby asintió como si él hubiera confirmado algo que siempre había sabido. «¿A cuántos? ¿Importa? Quiero entender el alcance de lo que hiciste por mí». Vince estudió el rostro de su hija. No mostraba conmoción, ni horror, ni indignación moral, solo un deseo tranquilo de entender la magnitud total de su protección. «Tu madre, porque intentó matarte. Trevor, porque la instigó y luego amenazó con exponerte a un daño psicológico. Patricia Pimpton-Wells y Marcus Thorne porque amenazaron tu seguridad financiera y nuestra vida juntos. Jessica Harley no murió, pero recibió un mensaje claro sobre las consecuencias de atacarte. ¿Alguien más? Otros 3 a lo largo de los años. Personas que intentaron explotar tu discapacidad para su propio beneficio o que representaban amenazas creíbles para tu seguridad». Ruby guardó silencio por un largo momento, procesando la magnitud de lo que él había revelado. ¿8 personas murieron porque me amenazaron? ¿8 personas murieron porque tomaron decisiones que te pusieron en riesgo? Simplemente eliminé esos riesgos. ¿Y nunca te sentiste culpable por ello? Nunca. Ni una sola vez. Vince la miró a los ojos con firmeza. Cada persona que maté había tomado una decisión deliberada de hacerte daño o explotarte. Cruzaron líneas que los convirtieron en enemigos de todo lo que me importa. Ruby se acercó en su silla de ruedas a él, extendiendo la mano para tomar la suya. «Gracias». Las palabras lo tomaron por sorpresa. «Ruby, no. Lo digo en serio. Gracias por protegerme. Gracias por amarme lo suficiente como para hacer cosas terribles para que yo pudiera tener una buena vida. Gracias por nunca hacerme sentir como una carga, incluso cuando otras personas me veían de esa manera». Vince sintió que se le apretaba la garganta de emoción. «Nunca fuiste una carga, pequeña. Siempre valió la pena protegerte. Lo sé. Eso es lo que te hizo diferente de mamá, de Trevor, de todos los demás. Me viste como valiosa, no como dañada». Ruby apretó su mano. «Ahora, ¿qué hacemos con el FBI? Nos preparamos para la guerra». Durante la siguiente semana, Benjamin Cross trabajó para identificar la fuente de la información del FBI. Lo que descubrió fue tanto sorprendente como preocupante. «Es Linda Harley», informó durante una reunión segura. «La madre de Jessica ha estado alimentando de información a un agente retirado del FBI llamado William Cross, sin parentesco, que ha estado construyendo un caso contra ti durante 2 años. ¿Cómo sabe Linda Harley algo sobre las otras muertes? Jessica aparentemente investigó más sobre tu familia de lo que nos dimos cuenta. Descubrió conexiones entre las diversas muertes y se convenció de que eras un asesino en serie.
Cuando su estafa falló, fue a ver a su madre con la información, y Linda se la llevó al FBI. Específicamente a William Cross. Ha estado obsesionado con casos sin resolver que involucran a veteranos militares. Te ve como su ballena blanca. Vince absorbió esta información con precisión táctica. La amenaza era real e inmediata. Linda Harley tenía suficiente evidencia circunstancial para apoyar una acusación, y William Cross tenía la credibilidad para hacer que los agentes federales escucharan. ¿Opciones? Legalmente, esperar que no puedan cumplir con la carga de la prueba. La mayor parte de lo que tienen es circunstancial. Sin pruebas directas o testigos, es difícil probar el asesinato. Y prácticamente, Cross lo miró fijamente. Las fuentes de su información podrían desaparecer. Pero eso sería extremadamente arriesgado en este momento. Probablemente estén bajo protección federal. Vince condujo a casa esa noche, sabiendo que su tiempo se estaba agotando. Linda Harley y William Cross tenían que ser eliminados, pero hacerlo mientras estaba bajo vigilancia federal sería casi imposible. Encontró a Ruby en su estudio de arte, trabajando en una pintura digital de montañas bajo un cielo tormentoso. La imagen era hermosa y ominosa, picos envueltos en nubes oscuras, con relámpagos iluminando el paisaje. Puede que tenga que irme por un tiempo, le dijo. A la cárcel, posiblemente. Ruby guardó su trabajo y se volvió para mirarlo. Entonces tenemos que acelerar nuestro cronograma. ¿Qué cronograma? La fundación se está expandiendo internacionalmente. El próximo mes, Voyager Extensament. Asia, Europa, Sudamérica. Muy difícil para los agentes federales monitorear de cerca. Vince entendió de inmediato. Estás planeando ayudarme a desaparecer. Estoy planeando asegurar que mi padre pueda seguir protegiendo a las personas que lo necesitan. Hay otras familias por ahí enfrentando amenazas, otros niños que merecen el tipo de seguridad que me diste. Ruby, si te atrapan ayudándome. No me atraparán. Aprendí del mejor. Esa noche, padre e hija comenzaron a planificar lo que sería la operación final de Vincent Morrison. No una eliminación de amenazas, sino un escape que le permitiría continuar su trabajo desde las sombras mientras mantenía a Ruby a salvo de la persecución. Sería la misión más compleja y peligrosa de su carrera, y por primera vez, su hija sería su compañera en lugar de la persona a la que estaba protegiendo. Capítulo 9. El legado. 6 meses después, Vincent Morrison fue declarado oficialmente muerto en un accidente de montañismo en los Alpes suizos. Ruby había estado liderando una expedición de la Fundación para establecer programas de deportes adaptados para niños discapacitados en comunidades montañosas europeas cuando la cuerda de escalada de su padre supuestamente falló durante un ascenso de rutina. El cuerpo nunca fue recuperado, lo cual no era inusual en accidentes alpinos. Las grietas y las avalanchas se tragaban a los escaladores regularmente en las altas cumbres. Las autoridades suizas llevaron a cabo una investigación exhaustiva y concluyeron que un montañista experimentado, Vincent Morrison, simplemente había tenido mala suerte en una ruta técnicamente desafiante. Ruby Morrison regresó a los Estados Unidos como una hija afligida, heredando los bienes de su padre y continuando su trabajo a través de la fundación. Trasladó la sede de la organización a Ginebra, dividiendo su tiempo entre Europa y Colorado mientras expandía los programas a nivel mundial. Lo que las autoridades no sabían era que Vincent Morrison estaba muy vivo. El accidente de escalada había sido meticulosamente escenificado. Vincent pasó meses aprendiendo la montaña, identificando la ubicación precisa donde un cuerpo podría desaparecer plausiblemente para siempre. Dejó su equipo de escalada en la escena, activó una baliza de emergencia y luego desapareció en el submundo europeo. Ruby había organizado la logística a través de empresas fantasma e identidades falsas establecidas años antes como planificación de contingencia. Su padre ahora vivía bajo el nombre de Michael Stevens, operando una firma de seguridad privada que se especializaba en proteger a individuos vulnerables de depredadores y explotadores. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Ruby durante una de sus raras y encriptadas videollamadas. Ella estaba en su oficina de Ginebra, mientras él estaba en una casa de seguridad en algún lugar de los Balcanes. Ninguno. De esta manera, puedo proteger a otras familias sin la amenaza de un juicio. Y tú estás a salvo de cualquier investigación federal. Te echo de menos. Yo también te echo de menos, pequeña. Pero esto no es para siempre. Eventualmente, la presión disminuirá y encontraremos una manera de estar juntos de nuevo. Ruby asintió, aunque ambos sabían que eso podría llevar años. Tengo algunas noticias. La Fundación identificó a 3 familias este mes que enfrentan situaciones similares a las que experimentamos. Ah, sí.
Un adolescente discapacitado en Rumanía cuyo padrastro la está abusando por el dinero del seguro. Una familia en Tailandia cuyo hijo quedó paralizado en un accidente y ahora está siendo blanco de traficantes de órganos. Una niña en Brasil cuyos padres planean abandonarla en una institución para poder inmigrar. Vince se inclinó hacia adelante, interesado. Y pensé que la firma de seguridad de Michael Stevens podría ayudar con esas situaciones. Trabajo pro bono, por supuesto. En la pantalla, Vince sonrió con la fría satisfacción de un depredador que acaba de identificar una nueva presa. Michael Stevens estaría muy interesado en esos casos. Durante los meses siguientes, el misterioso consultor de seguridad comenzó a aparecer en zonas de crisis de todo el mundo. Padrastros abusivos morían en accidentes. Traficantes de órganos desaparecían sin dejar rastro. Padres que planeaban abandonar a niños discapacitados se encontraban enfrentando consecuencias que los hacían reconsiderar sus prioridades. El trabajo fue satisfactorio de maneras que sorprendieron a Vince. En lugar de simplemente proteger a Ruby, ahora estaba protegiendo a niños vulnerables en todo el mundo. Cada amenaza eliminada representaba docenas de víctimas potenciales que ahora estarían a salvo. Ruby coordinaba las operaciones a través del trabajo de su fundación, identificando objetivos y proporcionando apoyo logístico. Había heredado la mente táctica de su padre junto con su flexibilidad moral, y usaba ambas para expandir su misión mucho más allá de lo que él había imaginado originalmente. Estamos marcando una verdadera diferencia, le dijo durante otra llamada encriptada. Las familias que hemos ayudado están prosperando, los niños están recibiendo el apoyo que necesitan y los depredadores que los atacaron ya no son una amenaza para nadie. ¿Cuántas operaciones este año? 14 intervenciones exitosas. 0 supervivientes entre las amenazas. Vince sintió una oleada de orgullo. Su hija se había convertido no solo en una superviviente, sino en una participante activa en la protección de otros que enfrentaban peligros similares. Había tomado sus lecciones sobre eliminar amenazas y las había aplicado a escala global. ¿Alguna complicación? Ninguna. La belleza de trabajar internacionalmente es que las autoridades locales rara vez conectan muertes en diferentes países. Un padrastro en Rumanía y un traficante de órganos en Tailandia no están obviamente relacionados, a menos que alguien esté buscando patrones específicamente. Y nadie lo está. Nadie excepto nosotros. 2 años después de su supuesta muerte, el legado de Vincent Morrison era más poderoso de lo que nunca había sido durante su vida. A través de la fundación, Ruby ahora comandaba recursos que le permitían identificar y eliminar amenazas a niños vulnerables en todo el mundo. A través de su nueva identidad, Vince podía operar sin restricciones legales ni supervisión federal. Se habían convertido en algo sin precedentes, un equipo de padre e hija protectores que usaban la fuerza letal para defender a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. ¿Alguna vez piensas en lo que nos hemos convertido? Preguntó Ruby durante una de sus conversaciones. ¿Qué quieres decir? Hemos matado a docenas de personas entre los dos. Operamos fuera de la ley. Juzgamos a personas culpables de crímenes por los que no han sido condenadas y las ejecutamos sin juicio. Vince estudió el rostro de su hija en la videollamada encriptada. No parecía preocupada por estos hechos, simplemente curiosa por su perspectiva. ¿Te molesta eso? No. Solo me preguntaba si a ti te molestaba. Nunca. Cada persona que eliminamos tomó la decisión de depredar a los vulnerables. Simplemente nos aseguramos de que enfrentaran las consecuencias de esas elecciones. Ruby sonrió. Bien, porque tengo 17 nuevos casos que quiero discutir contigo. Mientras ella comenzaba a delinear las últimas amenazas que habían identificado, depredadores atacando a niños discapacitados, familias planeando abandonar a parientes con necesidades especiales, traficantes explotando a los vulnerables, Vince sintió la profunda satisfacción de una misión que había evolucionado más allá de su visión original. Había comenzado protegiendo a una niña discapacitada de su propia madre. Ahora, él y esa niña estaban protegiendo a cientos de niños vulnerables de amenazas en todo el mundo. Vincent Morrison nunca había perdonado la traición, y nunca había olvidado a las personas que intentaron dañar lo que amaba. Pero tampoco había imaginado nunca que su enfoque intransigente para la eliminación de amenazas se convertiría en la base de algo más grande que la venganza personal. Ruby había transformado sus instintos protectores en una misión global de justicia, y juntos continuarían esa misión mientras los niños vulnerables necesitaran protección de los depredadores que los veían como blancos fáciles. Algunos legados se construían sobre dinero, propiedades o reputación. El legado de los Morrison se construyó sobre los cuerpos de aquellos que depredaban a los inocentes, y continuaría creciendo,
una amenaza eliminada a la vez, mientras la gente malvada cometiera el error de atacar a aquellos que Vincent Morrison y su hija consideraban dignos de protección. Al final, el amor había demostrado ser la fuerza más peligrosa de todas, porque no había límite para lo que Vincent Morrison haría por las personas que amaba y no había piedad que mostraría a quienes las amenazaran. Las montañas le habían enseñado que algunas caídas eran definitivas, y había pasado su vida asegurándose de que las personas correctas fueran las que cayeran. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.